tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo aquí en Cinevisión y estamos hoy con el gran placer de compartir este espacio con don Alfonso Tejeda. A ver si te digo Tejada, que sí. No te gusta mucho eso. No, es Tejeda. Tejeda, claro, pero hay una A que te confunde. ¿Cómo está? Mejor conocido como Fonchi. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, de retornar aquí porque me habían dado como medio... No, yo me mantengo acechando que haya una brechita ahí para que tú vengas dando la manito con esa característica tuya que le da tanto vigor a este programa. Muchos se ponen celosos, pero... No, pero las últimas 3 emisiones con el señor Santana, Osvaldo Santana, han sido de libro. Han sido de libro, sí, es otro nivel. Es otro nivel. Yo me siento chiquitito. No, yo no quiero venir con él. Me ha dicho, vamos a hacerlo tú y yo varias veces. Yo digo, no, excúsame, pero no me atrevo. Está buena esa, Fonchi. Bueno, Fonchi, viendo estas cosas y como llegando ya a este fin de semana, jueves, viernes, ha habido como un desacato otra vez de los motoristas, cuántas denuncias de agresiones, cuántas actitudes imprudentes, peligrosas de estos muchachos. Digo muchachos porque la mayoría son jóvenes, menos de 30 años. Sí, la mayoría. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente, Fonchi? Con esta gente que anda en la calle como una tromba por donde quiera que pasan. ¿Qué es lo que se va a hacer? Creo, Lito, que eso ha ocurrido porque la misma sociedad y principalmente las autoridades han permitido que los motoristas hagan lo que les dé su maldita gana. Ellos se meten por la acera, si tú le protestas te tiran encima del motor o te insultan, se meten en vía contraria, se paran en los semáforos para dirigir el tránsito, aún estando un policía ahí dirigiendo el tránsito, ellos comienzan a pitar y a acelerar los motores, sí, y el pobre policía tiene que... Cuando vieron una brechita y dijimos, vamos para allá. Sí, y se meten todos, se cruzan. O sea, hay mil cosas que uno puede decir de los motoristas, pero en esta semana hubo un caso muy traumático, no sé si lo viste, un chofer de una guagua de transporte escolar trae. Sí, claro. Oye, pero un hombre que andaba cargado de niños, como es su labor. Sí. Pero el mismo motorista llevaba 2 niños escolares también. Dios mío. Él se entregó en la noche del jueves y dijo que él hizo eso porque el conductor de la guagua no le dio espacio para él transitar. Él va en vía contraria, entonces sí. Él quería, porque él dice que el motor le es más pequeño que la guagua o que el minibús. Y que el chofer tenía que dejarlo cruzar porque él era... No, él no podía detener. Bueno, hay una regla. Pero él se metió en vía contraria. Sí, porque hay una regla entre ellos, nunca baje los pies. No, si van conduciendo, a menos que no sea. Yo no sé cómo no se paran en el burro del motor. Sí. Porque ellos no pueden bajar los pies y detenerse a permitir que una dama, que un joven, que un anciano, que un vehículo pueda pasar. No. Pero tú viste ahí en Santiago, de esto hace ya creo que 15 días, que salen los periódicos, agentes de la AMET hieren motorista de un disparo en un pie, una cosa así. Y yo digo, ¿por qué habrá pasado? Cuando veo, oye, el hombre venía, como tú dices, en vía contraria en un tramo y el AME lo para porque estaban poniendo como... Y él lo que hace es que le evade y se le logra ir. Sí. Entonces andaba como con un pasajero, entonces se fue, dio la vuelta, como no conforme con eso. Y el AME dijo, como lo pasa con ellos. Se olvidó de él. Exacto, se olvidó de él. Oye, el tipo no fue, Fonchi, dio la vuelta y pasó de un lado a otro y le dio una galleta. Al AME. Yo dije, no, pero... Le dio en un pie. Yo me imagino que haría yo si fuera... Déjame ¿tú crees que la AME tuvo mala puntería? Quizá él saltó, el motorista, pues son tan hábiles. Pero mira, al programa llegó esto, ahora que tú estás hablando de esas cosas de los motoristas y también yo, naturalmente. Llegó este testimonio, lo voy a leer, no es usual que nosotros hagamos estas cosas, pero es que ya, oye esto. Un señor manda esto a Careo. Íbamos por la calle Primera del sector Galá. ¿Tú sabes dónde queda el sector Galá? En la ciudad. Sí, por allá por los lados de Inté, por ahí. Exactamente, en esa zona por ahí. Sí. Del sector Galá. Un motorista viene de frente y con esa mano de ella es automático. Eso indica toda la vida. Te echa una maldición con la mano nada más. Te dice, esa mano izquierda porque no le pueden quitar la mano a la derecha al acelerador. Oye esto. Y señala con una mano que le abran paso. Los que vamos en el vehículo, dice la persona, le obedecemos.
y le liberamos lo suficiente como para que quepa un vehículo de 4 ruedas. Me imagino que podría caber un camión, una jipeta, un vehículo de 4 ruedas. Una jipeta, vamos a poner. Inconforme, al pasar, el motorista vocifera insultos que naturalmente no podemos decir en este programa porque tenemos un nivel de decencia. Oye, y entonces saca un objeto contundente, su arma de reglamento, y le entró, que uno no sabe cuál es, porque yo uso mucha y golpea piedra. el carro, acelera la marcha de su motor y en una curva, porque son expertos en eso, dobla y desaparece con su velocidad. Los ocupantes del vehículo quedamos perplejos, desconcertados, asustados, y eso se queda en la memoria de lo que estamos en el vehículo y de todo aquel que le pueda pasar una situación como esta, porque cada vez son más temerosos de las agresiones gratuitas de los motoristas. Pero ya es una cosa... No, nada sorprende. No es el equivalente a lo que pasaba en El Salvador, que el presidente Bukele llegó y comenzó a poner un grupo de presiones para poder corregir eso de la violencia de las pandillas, las maras. Sí. Pero, señores, prestemos la atención a este caso. Hay gente que ya dice, Fonchi, que le tienen más miedo a los motoristas que a los mismos atracadores tradicionales que te asaltaban. Que algunos motoristas también hacen las dos funciones. Sí, es así. Algunos motoristas hacen las dos funciones. Porque no solamente la imprudencia al conducir, es que también se convierte más que imprudencia, es abuso de ellos. Sí. El abuso de ellos. El respeto que tienen a las autoridades, a cualquier persona. Ellos no respetan nada, ni espacio, ni actitud de otra gente, ni derechos de los otros, de los que caminamos por las aceras, de los que conducen. No. Oye, y mira, hay una cosa, Lito. Sí. Estaba leyendo ayer una información que solo en este año, en enero, aquí se importaron 26,000 motores, más que en los 4 meses que llevamos, ha subido casi proporcionalmente que el año pasado, casi el doble del año pasado. Sí. No estamos diciendo que todo el que anda en un motor tiene estas características que hemos descrito aquí, pero hay un porcentaje muy alto, muy alto, que se asocia a la oportunidad de tener un motor en tu poder. Pero ya no están haciendo señas de que antes de que vayamos, que no me permite este dato, en Sabana Perdida, por ahí, 2 de ellos, uno hirió a otro a balazo, que murió el jueves. ¿Entre ellos mismos? Entre ellos mismos, por allá por Sabana Perdida. No más que hablar. No voy a decir ya lo que iba a decir, porque es una insignificancia lo que iba a decir con relación a que entre los mismos motoristas se entren a tiro, ¿verdad? En lo que sería para ellos un hecho usual, digo yo. Usual, sí. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más Encareo. Retorno con todos ustedes aquí en Careo. Fonchi, desde hace unos 15 días se está debatiendo en el país unos acuerdos. ¿Cómo es que yo le hice? Como un memorándum de entendimiento, una cosa así. Pero más bien es como un acuerdo, un convenio, un plan, un proyecto, qué sé yo, cómo le vamos a decir, entre el gobierno de Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, y el gobierno dominicano a través de nuestra Cancillería, en el que se abordaron 3 puntos clave. Primero, Fonchi, que vamos a recibir personas que son deportadas de Estados Unidos para que lleguen a este país, siendo ellos de otros países. De otro país. No es la deportación clásica de un dominicano que lo manda viola para la ley, que eso lo condena y lo manda para acá, para su tierra, para su país, para su patria, para su terruño que lo vio nacer. No es eso. Es que tú vives, tú eres, por ejemplo, para no mencionar ningún país, africano, para decir algo así, para no decir que, o chino. O de Centroamérica. Sí, que no quiero bueno, en fin. Y entonces Estados Unidos decide que tú has violado sus leyes, no voy a decir el cargo ni el delito que tú que te tengan allá. Y entonces yo no te puedo mandar a ti para Vietnam, para seguir un poco lejos de República Dominicana, sino te voy a mandar para República Dominicana. El segundo convenio establece que de nuevo los aeropuertos dominicanos
Sí. Van a recibir Están a aviones de disposición, combate de Estados Unidos, tanto en las Américas, el principal del país, perdón, y el militar de San Isidro, un aeropuerto totalmente militar. La base aérea. La base aérea, para que esos aviones de Estados Unidos estén aquí. Así pasó con lo de Venezuela y Maduro, ahora están hablando de que posiblemente Cuba esté en el ojo de ellos. Y entonces, en estas situaciones se ha creado una especie de indignación. Claro, sí. Bueno, en el programa pasado ustedes trataron muy bien ese tema ampliamente y con criterios muy definidos sobre lo que el país espera. Y entonces la gente se siente golpeada con esta situación. Molesta, hasta el punto que el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana está solicitándole al gobierno que publique el texto completo del memorando de entendimiento de lo que estamos hablando, firmado, ¿verdad?, con Estados Unidos para recibir extranjeros deportados desde ese país, para que se explique en qué consiste eso, porque nomás se tiró como un titular, Fonchi. Sí. Porque hay muchos detalles que no se han dicho. Por ejemplo, ¿dónde lo vamos a poner? Esa gente, porque ellos no son dominicanos, no tienen ningún tipo de arraigo aquí. ¿De qué van a vivir? El Estado lo va a mantener. No pueden estar presos porque nosotros no podemos agarrarlos presos porque no han cometido ningún delito aquí, Fonchi. Ayúdame con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta situación? Quien te puede ayudar con eso es el señor Roberto El Álvarez, el canciller, que también fue un miembro destacado de Participación Ciudadana, fue uno de sus coordinadores en los primeros tiempos de participación. Y es un señor muy correcto, hay que admitirlo, un señor muy correcto, que ha tenido que lidiar con una situación muy difícil para él, en el segundo año de... ¿Sucede mucho eso? Sí, en la segunda parte de su... Las repeticiones en los puestos después de una reelección. Sí. Vienen temas más difíciles de manejar. Sí, no, pero que a él le ha tocado entonces que con Donald Trump ahí, que Donald Trump, el acabose, no respeta nada ni a nadie, solo sus negocios y lo que él considera. Entonces, en este caso, el canciller ha tratado de dar algunas explicaciones, de que dice que va a ser por 30 días la gente que traigan, pero no se dice quién va a sustentar a esa gente aquí, si es Estados Unidos. Porque que le van a dar un menudito ahí a Dominicana para que le dé habichuela a lo que viene. No, pero que es una situación bien difícil para el gobierno y creo que particularmente para el canciller, en lo personal. Es una situación que lo pone en una muy difícil. Participación Ciudadana ha fijado más interés en esto porque es lo que más nos afecta, pero también hubo parte de ese memorando de entendimiento, que es la tercera cláusula, para decir algo, que dice que nosotros declaramos a Hezbollah en el Líbano y a la Guardia Republicana de Irán como terroristas. Mira, oye, una institución, la Guardia Republicana, que es como el ejército aquí. O sea, ellos fueron parte de un Estado. Porque de Hezbollah tú puedes decir que domina una parte del territorio del Líbano y que desde ahí puede actuar en contra de las cosas que ellos creen que no son correctas. No voy a juzgar yo eso. Pero lo que sí me llama la atención es que tú a un gobierno regular le digas que sus Fuerzas Armadas son terroristas, es meternos nosotros en un conflicto que no nos lo han solicitado. Tú sabes que cuando ustedes estaban tratando ese tema en el programa del sábado pasado, yo me reí en ese momento porque recordé, cuentan que cuando Hitler estaba enfrentándose en la Segunda Guerra Mundial, sí, que Hitler estaba enfrentándose a Estados Unidos, esa cosa, Trujillo, en una actitud como esta, dije que mandó un buque de aquí. Ahora tú se lo refieres. Dije que mandó un buque, una cuestión aquí. Entonces, contra Hitler, naturalmente. Contra Hitler, sí, porque estaba Estados Unidos. No iba a ser en contra de Estados Unidos. Entonces que a Hitler le dijeron eso. Mira, Trujillo mandó un buque para enfrentarnos. Trujillo, ¿quién es ese? ¿De dónde es? De República Dominicana, que dice que Hitler se puso a buscar en el mapa de República Dominicana. Y con un alfilercito de cabeza. Y no encontró. Imagina, yo me recordé eso el sábado que ustedes estaban tratando.
Y lo comparé con esa situación. Pero sí, no está lejos, porque en Irán dirán, ¿quién fue que nos acusó de lo que yo tengo ahora miedo, de que un día no tiene también un misil? No, Irán no creo que tiene muchísimos problemas ya que resolver para prestarnos atención a nosotros. Con eso yo no temo. Pero ¿por qué meternos en esas cosas? En cuestiones. Fueron 3 acuerdos, 3 memorándum, como dice yo, de entendimiento. Meter aquí los deportados que Estados Unidos no quiera. Prestarle nuestros aeropuertos para que vuelvan los aviones de guerra. Y ahora también declarar la Guardia Republicana de Irán como organización terrorista. Son cosas que yo digo, ¿por qué pasa eso? ¿Para qué meternos? ¿Qué necesidad tenemos nosotros cuando no podemos resolver el problema de los motoristas? Sí, pero tú sabes qué pasa con el de que deporten la gente y la traigan para acá. Uno puede ser un poco flexible porque en Estados Unidos a cualquier gente que no sea estadounidense lo tienen con la soga al cuello. Sí, pero ¿y por qué mandarlo para acá, Fonchi? Bueno, pero en ese caso quizá hay que pensar que, no es que estoy de acuerdo total, pero uno puede asumir que para que esa gente estén allá pasando muchísimo trabajo, lo traigan aquí, que aquí oye, aquí lo chanceamos. Sí, muchos de esos que vendrán aquí se van a quedar aquí. O prueba que este es un paraíso. Vámonos a la pausa, regresamos en breve con más. Ay, Dios mío, en Careo. De retorno con todos ustedes aquí en Careo, junto con Alfonso Tejeda, Fonchi, periodista, amigo, hermano, de muchos años de labor y también de cercanía pueblerina. Pueblerina, sí. Sí, es, del sur de la República Dominicana. Fonchi, me alegré mucho con la puesta en circulación del libro Con las riendas tensas. Con las riendas tensas, sí. Del periodista, destacado periodista, comunicador Juan Bolívar Díaz, que lo puso en circulación con la presencia incluso del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Realmente un compendio de informaciones y opiniones muy bien valorado, y que Juan Bolívar Díaz, que por cierto fue uno de los fundadores del movimiento cívico Participación Ciudadana, que tú mencionabas ahorita al señor Álvarez. Sí. Entonces, un gran aporte para la historia y para lo que tenemos que ver como nación. Sí. Juan Bolívar, primero que todo, es un gran profesor, un maestro del periodismo dominicano. Fue profesor de Osvaldo Santana, Juan Manuel García, sí, Manuel Quiterio Cedeño, de Altagracia Salazar, de Adalberto Grullón. Y sí, son muchos. Todo el que estudió en la universidad después del 70, pasó por las manos. Juan Bolívar le dio clase. Y fue director de importantes medios. Sí. En el Sol. El Sol. Que ahí fue que hizo fue fundador del Nuevo Diario. Fundador en el periódico El Sol. Yo lo recuerdo por 2 casos. En el 78, cuando las elecciones, sí, que estaba todo, escribió un titular, El cambio va. Que fue de punta a punta en la portada. Sí. Y bien grueso. La Junta no lo había dicho todavía. Sí, que iba. El cambio va. Se arriesgó ahí. Sí. Y el presidente era el doctor Joaquín Balaguer, que aspiraba a la 4ª reelección. Sí, y con Balaguer ya le había tenido algunas dificultades, algunos problemas, porque recuérdate. Esas famosas ruedas de prensa. Ruedas de prensa, sí. Entonces, el cambio va, eso fue un puñetazo. Martillazo, sí. Sí. Que cambió la parte subjetiva de la política en ese mismo momento, y a partir de ahí, todos los intentos que hicieron muchos, incluido acreditarle 4 senadores del PRD. Sí, aquella polémica con Vinicio Castillo. Sí, fue determinante. Marino Vinicio Castillo. Fue determinante ese titular. Sí. Y también, estando todavía en El Sol, tuvo otro acto de valentía también. Cuando le reclamó a la Gulf and Water 39 millones de dólares que había dejado de pagar esa empresa al Estado Dominicano por impuestos de su producción azucarera. Sí. Y ese dinero sirvió para algunas obras en el este, algunas todavía permanecen. Él es del este de Juan Bolívar. Sí, ¿verdad? Él nació en un batey que se llama Alejandro, por ahí por... Dentro de los bateys estaba más lejos que el batey Alejandro. Yo conozco Consuelo. Sí, pertenece a Consuelo. Exacto, sí, más hacia hacia adentro, sí.
Pero y eso, provenir él de un batey, no es porque yo provenga de un batey, me quiero comparar con Juan Bolívar, pero provenir de un batey. Del batey 6. Del batey 6. De la zona cañera del Ingenio Barahona. Ahora dicen que la zona cañera y le llaman Santa Bárbara, pero yo todavía tengo en mi chile batey 6. Entonces, eso le dio a Juan Bolívar, y él lo cuenta ahí en su memoria, un residuo social para él ser quien ha sido hoy. Que a nivel en este país Juan Bolívar siempre ha estado del lado bueno en la lucha democrática con los sectores más progresistas del país. Es embajador hoy en México, cargo del que ya quiere salir por cuestiones, él estaba de retiro. Pero esta memoria de Juan Bolívar al día, con las riendas tensas, es un libro que debe leer cada quien aquí. Son todos los acontecimientos ocurridos ahí. No solo en el 78 él se enfrentó a Vincho en ese momento, a Vincho y a Pino Acevedo, sino que también en el 94, cuando el fraude de Balaguer contra Peña Gómez, él escribió un libro que se llama El fraude electoral, pero en esta memoria él recoge elementos y documentos muy importantes, muy interesantes, que es bueno conocer para que las nuevas generaciones, uno dice las nuevas generaciones confiando en que puedan seguir algunas orientaciones, algunas decisiones que han sido muy provechosas para el país y que el país valora con mucho. Sí, yo quiero felicitar, y en nombre también de todo el staff, del equipo, de Careo, también de la revista pronósticamedia.com, que nosotros compartimos cada miércoles y nosotros renovamos en las redes sociales para que se escuchen, se lean, se vean nuestros argumentos. A nombre de todo este equipo que tenemos para producir Careo y pronósticamedia.com, nuestro saludo de felicitación al periodista maestro, podemos decir, maestro de periodismo, Juan Bolívar Díaz, apellido Santana. Lo Díaz de último, no somos no, porque hay una vena de los Santana que corre por el periodismo, pero Juan Bolívar es del este y nosotros somos del sur. Sí, esa vena Santana que corre por el periodismo es la de ustedes de Tamayo, que son... Sí. No quiero decirlo porque me van a decir... pero tienen tres... Como mencionaba a Osvaldo Santana ya es suficiente, que Premio Nacional de Periodismo. Sí, no, pero Omar también y tú, o sea, ya, tienen... Nosotros no. Abajo. Entonces, eso es muy importante, ya quizá para irnos a la pausa comercial, quisimos dedicarle este segmento a don Juan Bolívar porque vale la pena. Cuando hay muchos comunicadores, algunos pueden ser más o menos inteligentes que él, o más o menos, qué sé yo, formado que él, pero como dijo Fonchi al final de su comentario, es donde tú te has ubicado en la historia. Claro. Puede ser también que uno haya escogido ser periodista de esta manera, como lo ha sido él, que uno ha mantenido una tradición de hacer programas como Careo o a escribir como hacemos en pronósticamedia.com. Pues no sé al final si eso va a resultar cuando se pasen los años y los siglos, si fue la postura más correcta o no, pero lo hemos hecho siempre poniéndonos del lado bueno, de lo que entendemos le conviene al país, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al periodismo diseñado como un canal de comunicación entre los sectores más vulnerables y los que están dirigiendo el poder, que a veces son indiferentes a estos llamados. Nosotros desde estas tribunas podemos extender nuestro mensaje y prestarle nuestra voz al pueblo para que la gente sepa cuál es la realidad de lo que se está viviendo. Que eso es el periodismo. Sí, así es. Nosotros vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más aquí en su programa Careo. Estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Careo. Esta semana muchas cosas movidas, Fonchi, mucho acontecimiento y algunas sorpresas. No había oído en nuestra historia, ya tenemos cana, Fonchi tiene un poquito más que yo, pero no había menos oído, cabello. Sí, un movimiento de jueces tan contundente. Hay en países que hasta los policías se huelga. Sí. En Nueva York a cada rato veíamos en tiempos atrás que como por reivindicaciones puramente sociales o económicas iban a la huelga. Pero aquí en República Dominicana los jueces hasta hoy
están en un movimiento huelgario y de protesta reclamando mejores condiciones para trabajar. Eso quiere decir mejores condiciones salariales y en sentido general de lo que implica el sistema de vida de un honorable magistrado. Y esto, Fonchi, para mí me llamó mucho la atención. Las enfermeras también anunciaron un movimiento huelgario, pero se reunieron con el presidente de la República y él le prometió que sí, que le iban a cumplir con algunas cosas. Ahora no son las enfermeras, sino los asistentes administrativos de los hospitales que dijeron que lo dejaron afuera a ellos, que no nada más la enfermera no está sola en los centros hospitalarios. Pero en el caso de los jueces, Fonchi, algo que a mí me llamó mucho la atención en esta semana. Sí, es una situación casi inédita, porque, tal como tú dices, yo no recuerdo tampoco que los jueces hayan... Y uno presumía antes, o hasta ahora uno presumía que los jueces tenían un estilo de vida más o menos cómodo. Sí. Un juez de paz en un pueblo uno lo veía como un cacique. Era un cacique, sí. Era un cacique. No solamente por el poder que da a administrar la justicia, sino por el cargo. El cargo sí. Económico, tú tienes la menéutica del menudo y la cosa, pero estoy viendo que no está fácil para ellos. Que no. Y hay que aclarar una cosa. Esta huelga, porque el gobierno ha venido confrontando muchas situaciones en las últimas semanas. En esta semana pudo lidiar con lo de las enfermeras, pero esta huelga se le hace al Poder Judicial. Sí y no, porque que aquí todo está mezclado, porque yo vi un analista ahí que estaba explicando, bueno, lo primero es que, incluso me te interrumpa, vi que el señor Jorge Subero... Hizo así. Sí, que es el consultor jurídico dijo que el presidente que no se mete en eso. Que eso sí, porque es con otro poder. Por eso te entiendo ahora lo que tú estás planteando. Sí, que en otro poder. Entonces, pero que dentro de ese mismo poder hay estamentos, como dicen, que tienen una muy buena posición económica. Ajá. Y sí, los jueces de la Suprema Corte, igual que los del Tribunal Constitucional, que son cosas diferentes, pero tienen unos estatus muy envidiosos. Excúsame de nuevo, como decía el otro. Sí, muy envidiosos, con sueldos, beneficios de seguro, de todas esas cosas. Vehículos, seguridad, todas esas cosas. Y hay jueces que son los que cogen candela en los tribunales. Porque imagínate un juez con estos casos que se están dando de corrupción, que hay jueces que tienen que estar hasta las 2 de la mañana ahí lidiando en un juicio, una vaina, con sueldos que no les satisfacen muchas veces sus necesidades. Lo que ellos están planteando es eso, Conchi, que no le alcanza para vivir lo que están ganando. Y entonces ahí se abre una ventana. No es que si tú eres serio o no lo vas a dejar de ser porque te hagan buenas ofertas o tú tengas una situación de apuro en tu familia, pero influye. Y eso que tú estás planteando ahí, que es un elemento que no ha sido descrito así, no son todos los jueces. No. Porque incluso están planteando que sea el Poder Judicial el que le resuelva este asunto de demanda salarial a los compañeros de ellos, que son jueces que también. Sí. Porque muchos son jueces hoy y mañana pueden estar en los altos estamentos, en la Suprema, en las comisiones especializadas que designa la misma Suprema. Pero hay un dato que está poniendo sobre la mesa el economista Nelson Suárez, sí. Que determina que entre el 2005, o sea, no estamos hablando de una cosa de este gobierno nada más, y el 2025, el Poder Judicial ha recibido menos de la mitad de los recursos que la ley ordena. Sí. Oye, ya que debió obtener 276 millones y solo han asignado 276 mil. 276 mil millones, sí, dejando de percibir 143 mil millones. O sea, casi la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Sí. ¿Y de dónde te esos cuartos? ¿Se queda el gobierno central en la ley de presupuesto con ellos? Sí, en la ley de presupuesto, sí, porque eso hay una dificultad ahí, vamos a decirlo así, una dificultad, porque aquí hay muchas leyes especializadas, de que a los ayuntamientos hay que dar el 10%, exacto, a educación el 4%, a la UAS el 5%, a los jueces tanto por ciento, al Poder Judicial tanto por ciento. Han especializado presupuestos, sí, pero a la Junta también, que cuando a se los va... partidos políticos, que cuando se va a hacer el presupuesto general de la nación, hay que quitarle. A la educación el 4%. Hay que quitarle a toda esa gente.
Menos la educación que se ha mantenido, Sí. que muchas veces se ha denunciado que no han podido gastar todo lo que se les da. No han tenido capacidad de invertirlo y gastarlo también, porque gastan mucho. Sí. Pero Fonchi, con los jueces en huelga, ¿qué va a pasar con las personas que deben salir en libertad porque ya cumplieron una condena o están detenidos preventivamente? ¿Qué va a pasar entonces con eso? Es el lado más crítico de la situación. Pues están afectando a ti, que tú no tienes nada que ver con presupuesto. Uno que esté preso, al menos de los presos de la última generación, vamos a decirlo así, que son gente millonaria todos. Sí. Y la mayoría están fuera de la cárcel por cuestiones de la misma ley que le permite... Facilidades, subterfugio, dicen algunos. No, esa es la misma ley que te permiten que... Pero no se lo aplican a todo el mundo igual. No, ese es el problema. No se lo aplica. Además tienen abogados que pueden inducir a los jueces a que le den no son condenas, sino las coerciones que ellos entiendan más cómodas. Se merecen sus clientes. Pero yo lo que pienso es entonces que tiene que buscar una solución a esto, y el Poder Ejecutivo, ahí yo no estoy de acuerdo con el señor Subero Isa, porque de una u otra manera el país, aunque tiene los llamados poderes, los tres grandes poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, pero hay un problema, hay que hay una mezcla, sobre todo el ejecutivo, que es el que maneja el presupuesto de la nación, que es el que va asignando las partidas, no se puede poner indiferente. Además, un gobierno, por más que querramos ser respetuosos, ahora vamos a ser respetuosos con la aplicación de este problema. No, hay que meterle, señor, usted sabe más que yo de eso, usted fue presidente por muchos años de la Suprema Corte de Justicia, pero un tema de país, un tema social que puede tener sus implicaciones. Hay que buscarle la vuelta a eso de la huelga. Yo creo que el gobierno de una u otra manera tiene que verse involucrado. No como le dijo al presidente, no se meta en eso. El Estado. No puede ser eso. Yo creo que tú le hiciste un recordatorio que Subero Isa no le agrada mucho. ¿Cuál? Que fuera presidente de la Suprema Corte. Él dijo, un crespón negro. Vamos a la pausa comercial. Oye, tú viniste duro hoy. Regresamos en breve con más en Careo. Ya estamos aquí con todos ustedes en Careo. Fonchi, ¿viste la situación que se está dando en el PRM ahora con la elección de sus cuadros internos, los dirigencias, que debieron como hacerlo ahora en este año y van a posponerlo? Sí. Eso, diciendo como que eso de que viola los estatutos y la ley de partidos. Claro, sí, viola. Pero ellos fueron los partidos mismos que crearon su propia ley. Sí. Tal como como está el PLD queriendo elegir su candidato un año antes de las primarias que establece la ley. Siempre hay como una cosa que ellos buscan, ¿no? Porque ellos sacan una quisonda. No son precandidatos, son aspirantes. Sí, ellos sacan siempre una quisonda a la situación. Que no estamos, ¿cómo fue que dijo Paliza? No estamos prolongando nuestra estadía, sino que la Comisión Ejecutiva está ratificándolo por un año más. Pero y entonces... No es a través de una convención, era duro antes, Fonchi. Lo malo de eso, Lito, es que todos los partidos van deteriorando tanto la democracia interna como la democracia... Y a ellos no les conviene porque cuando un momento en que Mira, la última encuesta que hizo Diario Libre, la segunda opción es de los que no quieren votar. Sí, que está por encima de dos partidos, uno de ellos tuvo 20 años en el gobierno. Que fue el PLD. Porque Leonel, aunque estuvo en el gobierno, pero su partido se le suma. Sí, tú ves. Qué lío no ha estado en el gobierno. ¿Viste la amenaza de Estados Unidos que van a ir a buscar preso a Raúl Castro? Que lo van a someter o lo sometieron. Lo sometieron a un tribunal, sí, que venía dándose eso hacía mucho tiempo, pero ahora con Trump lo aceleró y Marco Rubio. Lo están acusando de unos aviones, una avioneta. De autorizar el bombardeo, el derribo de dos avionetas en el 1994. 96 o 94. 96, sí. Son unas avionetas de esa gente era provocando al gobierno, lograron... Y que a veces habían balseros, gente que se fue en Yola. Como que nosotros salgamos en una avioneta para apoyar a los que van para Puerto Rico, por ejemplo. Para decir algo, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de la presión que está haciendo Trump contra Cuba. Pero no creo que lo van a ir a buscar como a Maduro. No. 96 años tiene ese señor. Hay una cosa, él no tiene la movilidad que tiene Maduro.
no lo pueden llevar así con esa facilidad. Solo Son 96 años, sí. Monchi. Hay que Además, pensar en eso. Hay que pensar, sí. Pero esos son de las cuestiones que uno no entiende muchas no veces. entienden política. Y están metiendo ya los aviones de guerra aquí y están también activando sus bases en Puerto Rico, parecía. Pero para Cuba no va a ser tan difícil. No, es más difícil. Es más difícil para Cuba porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Tú ves. En Cuba, aunque el ejército está un poco pero cómo se desmorona, desguarnizado, el ejército eso no existe prácticamente. No Pero solo que el es Estados Unidos, eso no existe. pero que a la tata están tan desguarnizados, todavía tiene alguna, ellos están diciendo que va a haber un baño de sangre, consignas, cosas son así, pero eso no, yo no quiero ver que eso ocurra, porque además, como Raúl Castro, el movimiento del criterio está incorrecto o no, del estilo de gobernar en Cuba, el llamado socialismo de ese país, es una cosa para una parte importante de la humanidad que va a ser demoledora, sacar Pero también hay que tomar en cuenta que el principal negociador con Estados Unidos ahora mismo es un nieto de Raúl Castro, que era su jefe de guardaespaldas y toda esa cosa. Entonces, esos elementos tienen que tomarse en cuenta a la hora de... Sí, hombre. Sí. Me dio mucha pena, ya estamos terminando el programa. Dame un segundo, Manuel, por favor. ¿Supiste la muerte de Bretón? De Pedro Bretón, sí. Un técnico de los mejores que ha tenido el país, me dicen, yo no tuve el y un señor muy llevadero, muy decente. Creo que fue ministro de... Fue ministro de Agricultura, tomó el Banco Agrícola, fue senador por Santiago, sí. Pero era un señor muy decente, muy reconocido en la sociedad como buen profesional. Él era del partido... De los reformistas. Del Partido Reformista, pero siempre mantuvo como esa distancia, esas cosas feas que pasaban en esos gobiernos. Sí. Y por eso se dice que siempre, como tú dijiste, tenía como el afecto de todo el que le solicitaba, dentro de sus funciones, naturalmente, no sé bien cómo era su vida personal, pero trascendió. Sí, él trascendió como técnico. Tú sabes que antes los agrónomos eran un equipo que no importaba de cuál partido fueran, ellos eran una estructura, eran una organización técnica principalmente. Y tú podías ver a Hipólito, que fue candidato, contra ministro de Agricultura, pero que contra él luchó por la senaduría de Santiago, que ganó Bretón. Pero tú veías también a Jaime David, que era de los los agrónomos tienen esa característica. Sí, que eran muy... Ellos la política la tenían, pero no la supeditaban a su... Tito Hernández. Era de San Cristóbal. Sí, que ahora es el presidente de Lampa, algo que ya uno más lo recuerda. Después de haber hecho eso hace... 40 años después. Así que nosotros nos unimos al dolor, a la pena que embarga a los familiares de don Pedro Bretón, y decirle que tuvieron un miembro bueno, inteligente en su familia, solidario en algunos momentos con quienes le pedían de una u otra forma atención, no era que ni la pide ni nada de eso. Déjame decirte, que la administraba. Con Pedro Bretón, el Partido Reformista, se da el mismo caso que se da con el ingeniero Estrella, que está en obras públicas. Que eran de esos... Santiagueros los dos, pero reformistas, pero ellos primero tenían su profesión por encima de cualquier cuestión política, de esa rebatiña política entre partidos, ¿no? Y son gente de la misma categoría, de la misma dimensión. Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Alfonso Tejeda, Fonchi, qué gran placer tenerte en Careo. Déjame darte una información. Lauterio Vargas, el compañero... El papá de Lauterito. El papá de Lauterito. Dice que en televisión no se debe saludar, pero esto es una marca de este programa. Lauterio, tú estás pasado. Es una marca de este programa. Nos vemos el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde aquí en Cinevisión. Si comenzó a ver el programa tarde, búsquenos en YouTube, Careo TV, para que se lo tire completito, porque ahí está disponible para todos ustedes. Y también, si quiere, suscríbase a nuestro canal ahí en YouTube, no va a darle a la campanita que van a ver ahí puesta. Nos vemos el próximo sábado, 1 en punto de la tarde, aquí en Cinevisión. Pásenla bien.